Muy buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Qué tal de calorcito por allá donde están ustedes? Porque aquí me estoy quemando. Aquí estamos iguales, hermanito lindo, sancochadito. Bueno, entonces estamos bien. Estamos bien. Solo mis hermanitos de Guatemala que tienen frío. Y no, miren ahí al Byron todo tapadito. Tenemos el tema interesante el día de hoy. Ustedes vieron el video, ¿no? Que les posteé. Y bueno, la tarea de ustedes es verlo, pueden verlo incluso una hora antes del programa, no hay ningún problema, solo es porque en términos general no me gusta venir y hacer una presentación que puedo hacérselas previa, que ustedes pueden repasarla y que pueden verlo cuantas veces quieran y solo va el contenido, no van las preguntas, no van los comentarios, no van algunas otras cosas que nosotros aquí platicamos en más confianza, ¿no? Aunque igual esta clase está siendo grabada y también se publica, ¿no? Pero entonces ya venimos con un conocimiento previo y entre más luego ustedes lo hagan, mejor, ¿no? Y claro, la primera vez que yo me di cuenta que el 33% de la Biblia es poesía, según algunos cálculos, porque para esto hay temas en discusión, hay pasajes en discusión que algunos dicen es poesía, otros dicen no, ¿no? Entonces, pero más o menos 33% de las escrituras es poesía. A mí personalmente no me gustó, ¿sí? Porque yo no soy una persona dada a los sentimientos, a las emociones, y tampoco, por decirlo así, a la poesía, ¿no? Pero hay personas que sí les encanta eso. Entonces, los salmos son poesía, eso ya lo sabíamos, ¿sí? Y también sabíamos, ustedes, que algunos pasajes dentro de la narrativa son salmos, como es el caso del capítulo 15 de Éxodo, del capítulo 5 de Jueces, ¿no? Eso lo sabe uno y cuando va leyendo, pues uno mira que ahí hay un poema, ¿no? Lo que parece un poquito raro para uno, tal vez para ustedes les pareció raro, es que yo haya dicho en el video que Génesis capítulo 1 es un poema, ¿no? Y que eso sí está raro porque yo no creía que eso fuera así. Pues déjenme contarles que el primer versículo del Génesis tiene 7 palabras. El segundo versículo tiene 14 palabras. El tercero tiene 21 palabras. Y por si usted no se ha fijado, eso es 7, 2 veces 7 y 3 veces 7. Y todo el capítulo 1 de Génesis tiene 7 y múltiplos de 7. O sea, ¿qué le parece? Múltiplos de 7. Entonces, eso despierta la atención de la gente y dice, ¿por qué 7? Ah, esto es un poema. Y un poema no es ni más ni menos que una composición artística. O sea, si usted le utiliza arte a la cosa, forma un poema. Claro que en español nuestros poemas son diferentes. Bueno, ni tanto, ¿no? Porque antiguamente se usaba mucho la rima y la métrica. No, pero aquí la mitad es de Nicaragua y pues en Nicaragua es famosísimo Rubén Darío. Y Rubén Darío es famoso por no tener en todos, porque sí tiene poemas con mucha métrica, ¿no? Pero es famoso por escribir también de manera libre, o sea, de que de cuando en cuando hacía un poema de manera libre, ¿no? Y era considerado un poema. O ahí tienen ustedes a Pablo Neruda, ¿no? Que Pablo Neruda, ¿cómo es su libro? 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Que le va poniendo un numerito. Y cuando uno mira su poesía, pues su poesía no contiene métrica, o sea, no tiene la forma, pero se oye bonito. O sea, eso no quiere decir que no se oiga bonito, se oye bonito, pero no se rige a los estándares, ¿no? Que uno está acostumbrado. Y sin embargo es un poema porque el hombre le pone tiempo y es una composición artística, ¿no? Entonces, el Génesis 1 está bien pensado para que cada versículo tenga siete o múltiplos de siete. Muy bien. Los profetas escriben en poesía. Y aquí va el error de interpretación de mucha gente, que agarra al profeta como si el profeta estuviera escribiendo narrativa, ¿no? Y no se fija que hay poema en él y que al haber poesía en el profeta, ¿no? Va a haber mucho lenguaje figurado, pero no nos adelantemos, vamos a tener una clase para hablar de los profetas y otra para hablar de la literatura sapiencial, que sería Proverbios, Job, Eclesiastés, ¿no? En nuestra Biblia, porque en la Biblia católica hay otros libros como Eclesiástico, como el libro de sabiduría, ¿no? Pero en el caso, en nuestros son tres los libros que se llaman así sapienciales o de sabiduría.
y están escritos en, ¿cómo se llama? En poesía. Lo mismo que nuestros dichos populares, ¿no? Quien mal anda, mal acaba. Muy bien. Pero uno no dice quien mal anda, mal termina, porque no rima, no suena. Entonces, se dice quien mal anda, mal acaba. Entonces, los proverbios también son iguales. O sea, en español, claro, uno no está acostumbrado porque en español, sí me entendieron esa parte en el video de que de que la poesía no se puede traducir, ¿sí? Por ejemplo, resulta que si uno mira Isaías capítulo 5, ¿no? Está la parábola de la viña, ¿no? Déjeme, déjeme que encuentre el pasaje acá. Isaías capítulo 5 está la parábola de la viña y entonces el Señor está disputando con el pueblo. Perdón que adelante esto, sí, solo quiero enseñar una cosa. Y al final, en el versículo 7 del capítulo 5 de Isaías, dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Mira, noten aquí el paralelismo, estamos hablando del paralelo, ¿no? Entonces, la casa, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Ahí está el primer paralelo. Y el segundo, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. O sea, está diciendo lo mismo con dos frases. Solo que en el momento en que veamos esto, este sí es un paralelo, pero a este tipo de paralelo se le llama quiasmo. Y ya voy a explicar por qué. Bueno, de hecho vamos a ver cómo evoluciona la cosa, porque interpretación bíblica es demasiado amplio. Entonces, una cosa que nosotros no hemos tocado y que deberíamos de tocar son las figuras literarias. O sea, esas figuritas para ir analizando cada una. Pero se llama quiasmo, es un paralelo, ¿sí? Pero está en forma de quiasmo. Y eso significa, comenzamos con el inciso A, pasamos al B. O sea, primero comenzamos con la viña de Jehová de los ejércitos, queden con esa idea. La viña de Jehová de los ejércitos, ahora vamos al B, es la casa de Israel. Los hombres de Judá equivale al B. Y planta deliciosa suya equivale a la. O sea, es como que viene A, B, B, A. O sea, la figura. ¿Sí? Eso es una figura de quiasmo. Aparece también en el Nuevo Testamento y veríamos dónde aparecen. Pero me tienen esa figurita. No importa. Esto no sirve mucho en interpretación, pero conocerla es interesante. Aquí viene lo que quería mostrarles. Esperaba, dice el texto, esperaba juicio y he aquí vileza. ¿Rima eso? Ok, dice, esperaba juicio y he aquí vileza. Entonces uno mira ese pasaje y dice, "Oye, eso no rima, ¿no? Pero en hebreo esperaba juicio o justicia. Eso se dice mishpat. Oiga la palabrita mishpat. Y he aquí violencia. Se dice mishpah. Bethesda. Ah, Bien, o sea, esperaba mishpat y he aquí mishpah. O sea, el sonido es una letrita nada más. Eso significa que el autor está jugando con las palabras. Termina diciendo justicia y he aquí clamor. Y en hebreo, justicia es sedaká y clamor es tzeaká. Yo esperaba tzedaká y he aquí tzeaká. Entonces, se fija que está rimando. Bueno, ya no importa, pues ustedes me escuchan, ¿eh? Yo tampoco soy que muy experto para pronunciar el hebreo, pues tampoco, ¿no? O sea, no vamos a lucirnos aquí con lo que no somos. Pero lo que le estoy mostrando es que en este versículo hay rima, solo que cuando se traduce el texto, se elimina la rima por la simple y sencilla razón de que la palabra juicio y cómo se llama este, y vileza se parecen en hebreo, pero en español no, son muy diferentes. La palabra justicia y clamor se parecen en hebreo, pero en español son diferentes. Entonces el autor escoge específicamente las palabras para que suene bonito. Cuando uno lee proverbios en hebreo, cuando uno va leyendo los proverbios, resulta que los proverbios están escritos en esa forma, o sea que rima bonito, suena bien.
hay una composición artística, pero ya cuando lo pasamos al español, ni modo, desaparece esa composición artística. Ya, ya. Bueno, entonces, claro, hay mucho de eso, ¿no? E incluso cuando Jesús habla en los evangelios, en el Sermón del Monte, por ejemplo, cuando Jesús habla, mucho de su discurso está en esa forma poética. O sea, mucho de lo que él dice tiene esa estructura bien pensada que a la hora de traducirlo al español, pues se pierde, desaparece. Y lamentablemente ese no es error del traductor, eso es que hay cosas que no se pueden, o sea, hay cosas que simplemente no se pueden. Ahí no hay ni cómo hacerle. Muy bien. ¿Qué es importante para interpretación? ¿Vieron ese aspecto de los salmos? Ya cuando entramos a los salmos son oraciones. Hay una cosa que mencioné ahí que tal vez es difícil de, no de comprender, sino de digerir. En este sentido, pues yo pido disculpas, hay cosas que uno enseña y que no son creíbles en un momento, y como les decía la vez pasada, está bien, o sea, no hay ningún problema. Hay ideas que yo he escuchado y que me parecen una estupidez, una brutada, pero que después de un año de estarla pensando ya no parece tan fea, o sea, parece más bonita, ya parece más elegante. Y entonces, por lo menos, démonos el tiempo para meditar sobre lo que aquí se dijo, ¿no? Pero se dijo esto que tal vez para ustedes, o tal vez para ustedes, no, esto está normal, ¿verdad? Pero yo le estoy dando muchas vueltas. Cuando nosotros hablamos del término inspiración, automáticamente nosotros pensamos en inerrancia. O sea, toda la Biblia es inspirada. Entonces uno dice, ah, pues ahí no hay ni un solo error. De hecho, mi mamá me decía mucho eso. Me decía, mira, la forma de componer tu ortografía es leer la Biblia, porque en la Biblia no hay errores ortográficos. No, sí hay. Pero hay muchos menos que en cualquier libro, porque la Biblia es un libro cuidadosamente estudiado y analizado. Él tenía razón en cierto aspecto. Entonces uno crece con la idea de, mira, no hay error en la Biblia. Listo. Eh, Voy a poner un caso, un ejemplo para esto que estoy diciendo. Hay un momentito en que Josué, a la edad de 85 años, está repartiendo la tierra. ¿Se acuerdan esa escena? Y entonces llega Caleb. Y Caleb tiene la misma edad, 85 años. Se dice rápido 85 años, pero 85 años pesan. ¿Sí? Entonces Caleb le dijo a Josué, eh, el Señor, ¿te acuerdas, Josué, que el Señor dijo que la planta que pisare nuestros pies sería nuestra? Y Josué, pues sí. Bueno, le dice, yo tengo 85 años, pero mi fuerza, le dice, es la misma que cuando yo tenía esa edad, a los 40 años. No ha disminuido en nada. Muy bien. Pregunto, ¿es eso cierto? Y usted puede opinar lo que quiera, pero le voy a explicar, le voy a contar. Pero la Biblia dice, sí, sí, espérate. La Biblia no dice, y fíjese bien en lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que Caleb tenía la misma fuerza. La Biblia lo que dice es que Caleb dijo que tenía la misma fuerza. ¿Nota usted la diferencia? O sea, uno puede escuchar, por ejemplo, algo que se dice. Entonces uno dice, fulano dijo, ah, dijiste la verdad. Y este es un problema de nosotros cuando regamos el chisme, ¿no? Porque en vez de decir, fulano dice, uno lo afirma como que fuera cierto. O sea, por ejemplo, a veces alguien puede decir, mira, yo creo que el hermano Selvin se robó 100 pesos. Pero usted no dice, fulanito cree, sino usted lo cambia y dice, el hermano Selvin se robó 100 pesos. Espérate, le cambiaste y al cambiarle, entonces cometes error. Entonces, cuando nosotros decimos la Biblia no tiene error, sí, no tiene error, pero fíjate lo que está diciendo. O sea, aquí no está diciendo que Caleb tiene la misma fuerza, sino está diciendo que Caleb dijo que tenía la misma fuerza. Pero ¿qué tal si Caleb mintió?
Y bueno, uno dice rápido, no, hermano, o sea, ¿qué le pasa a usted? Caleb nunca miente. Espérate, Caleb nunca va a mentir. Bueno, tampoco David va a mujeriar, ¿verdad? Tampoco. Si la Biblia no lo dijera, nadie diría, uy, ¿qué estás diciendo vos de David? Bueno, entonces pongo otro ejemplo. David se acuesta con Betsabé, se llama la mujer, ¿cierto? Y cuando Betsabé le dice, estoy embarazada, entonces David piensa en lo más fácil, ¿no? Pues traigamos a tu marido y que se acueste contigo. Y aquí, dicen en Guatemala, le tapamos el ojo al macho y aquí nada pasó. Se acuesta contigo y ya tú. Y el niño sale más rubio de costumbre, pero algún tío se parece, ¿no? Entonces traen a Urias y David le pregunta, Urias, ¿cómo está la guerra? Yo no sé si usted se acaba de perder una cosa que es importante acá en el libro, y es que Urias, Eteo, es de los valientes de David. ¿Se acuerda? Está en el listado de valientes de David, ahí está Urias Eteo. Entonces es un hombre de guerra, no es un mensajero. Es un mensajero, o sea, Urias lleva un mensaje. Oye, yo no soy mensajero, yo soy un hombre de guerra, ¿no? Lleva el mensaje. Esto ya me suena raro, ¿no? Y que David me pregunte, ay, ¿cómo va la guerra? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va aquello? Y, vete para tu casa. Esto me suena raro. Entonces Urias se duerme ahí en el palacio y ahí se queda en el piso, ¿no? Y al siguiente día le dicen a David, Urias se quedó aquí. Que no fue a su casa y se acostó con su mujer. No, entonces vamos a emborracharlo, ¿no? Y lo emborracha. Y dentro de toda esa plática le dice, vete a quedar a tu casa, o sea, aprovecha, amigo. Y aquí Urias dice algo que es muy importante para el relato. El arca del Señor está allá, al interperie, no entienda. Mi siervo, mi señor Joab está en una tienda. ¿Cómo puedo yo ir y dormirme con mi mujer? Ahora, cuando yo planteé esto en un grupo, una hermana me quedaba mirando así como brava, así como... Y después de la reunión, pues cuando uno es jovencito y no tiene prestigio, entonces todos lo juzgan, ¿cierto? Entonces me dice, me tenía confianza y entonces me dice, ¿qué te pasa a vos hablando mal de Urias? O sea, si Urias dijo eso es cierto, ¿no? Ok, la Biblia dice que Urias lo dijo, pero Urias estaba siendo sincero, realmente ese era su pensar, su sentir. O Urias echó la pensada de que aquí hay gato encerrado y yo no caigo en esta. Entonces, la Biblia no le dice a usted, no le dice, o sea, aquí yo no quiero poner cosas que no están en la Biblia, ¿sí? Urias es sincero, la Biblia no le dice a usted, si dijera, y Urías, como era un hombre conforme al corazón de Dios, dijo, es otra cosa. Y Urías honestamente dijo, como lo sentía, es otra cosa, pero la Biblia no le dice eso. Nosotros no sabemos si Urías era bueno, si no era bueno, si maltrataba a su mujer, si la quería, si la tenía abandonada. La Biblia no me dice nada, solo me dice que el hombre tenía una mujer, ¿sí? Entonces, todo lo demás usted especule. Puede que Urías sea justo, inciso A, puede que Urias, bueno, sí es justo, ¿verdad? Pero que sea honesto, que sea sincero. Puede que Urias sea sincero, puede que Urias se haya echado la pensada y me están dando gato por liebre. ¿Cuál de las dos opciones escoge usted? Cualquiera que usted escoja va a ser su interpretación y no lo que la Biblia dice. ¿Se me estoy explicando? O sea, mi interpretación que suena tan rara, usted dice, suena rara, la suya también. No, pero la suya está inventando, la suya también. Entonces, aquí es el problema. Cuando nosotros decimos, la Biblia es inspirada por Dios, listo. Pero entonces no tiene error, te la acepto. Lo que no te acepto es que la interpretación tuya sea la que no tiene error. ¿Sí me explico? O sea, y en esa interpretación va a ir el error. ¿Y cómo malinterpreto? Malinterpretas cuando no entiendes el sentido. Ahora sí vamos al punto. Entonces David peca con Betsabé, ¿no? Y Dios lo recrimina y David se arrepiente. Se arrepiente y pega la arrepentida de su vida. Y dice el texto que el Señor le dijo, por medio del profeta Natán, por cuanto con esto que hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, ciertamente el niño que te ha nacido morirá.
Y yo tengo un chiquitín de 11 meses ahorita. Y uno se encariña con el niño. Ya hoy dijo papá 2 veces. Ay, a uno se le quiebra el corazoncito, ¿cierto? No es uno de piedra, ¿no? Y así como, no, 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 no quiero estarte abrazando, pero cuando dice papá, no, pues hay que abrazarlo todo el rato, ¿no? Y acariciarlo. Ahora, cuando ya tiene 3 años, empieza a caminar, uno juega con él y de repente viene el Señor, ese niño morirá. La Biblia me dice que el Señor hirió al niño. O sea, a veces, no, es que mira, que fue una gripe. No, 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 la Biblia dice que lo hirió. Y no solo que lo hirió, porque no lo mató de un rayo, sino el niño tardó enfermo una semana. Y David se tiró al piso y David rogaba. ¿Qué oraba? Bueno, el mismo texto le dice a usted que el Salmo 150, pero que el Salmo 51 fue compuesto en ese contexto. Así que ya sabe usted qué oraba. Claro, póngale más, póngale menos. Probablemente es la composición artística que en el momentito de la oración sincera no estaba tan artística, pero de tanto que lo repitió, el arte fluyó. Y que cuando uno es artista, todo lo hace bien, bien lindo, ¿no? O sea, si ustedes saben eso, cuando uno es artista, nada le sale feo, o sea, todo le sale bonito. Entonces David, pues, da ese salmo. En medio de ese salmo, o sea, en el versículo 5, él suelta una frase. En pecado me concibió mi madre. Muy bien. Ahí enseña el pecado original, dicen los calvinistas, ¿no? Porque la Biblia es inerrante y cada parte de ella carece de error. Sí, la Biblia es inerrante, pero tal vez tú estás malinterpretando el pasaje. Tal vez tú no le diste el sentido que el autor le estaba dando. Ya, empecemos. La Biblia, los salmos, y en este caso es un salmo, expresan un sentimiento. Cuando yo oro, cuando yo le pido al Señor, a veces le pido cosas que no debería de estarle pidiendo. Voy a poner un ejemplo. Usted está en el examen, el de la semana pasada, ¿no? Está en el examen. Y luego dice, Señor, ayúdame a contestar todas las preguntas. Bueno, ¿y usted cree que el Señor da copia? ¿O cómo es la cosa? O sea, que el Señor, se puede dar copia, eso es malo. O sea, estoy diciendo, no se copien. Y ahí está la hermana Débora y el hermano Raúl que están juntos. Ah, yo no sé si dan copia. Estamos aquí, pero no es ético. O sea, no es ético, ¿no? Y a veces, y créame que cuando es con la esposa o con el esposo, eso es duro, ¿no? Porque si no se queda uno sin comer, ¿no? Y duerme con el perro. Pero a veces uno quebranta su ética. ¿Pero usted cree que el Señor va a quebrantar la ética y me va a hacer caso? Me va a decir, sí, Selvincito, yo sé que no estudiaste nada, yo sé que te fuiste a jugar fútbol, yo sé que estabas viendo el partido del Barcelona, pero igual te voy a ayudar. ¿No? El Señor no da copia, el Señor no es, me entiende el carácter ético, le estoy pidiendo algo que no debería de pedirle. Muy bien, si queda registrada mi oración dentro de la narrativa, ¿qué tal? O sea, sí me explico, se sacan de contexto los términos. O eso es como cuando David le dice a Jonatán, tu amor era más dulce que el amor de las mujeres. ¿Qué le dijo, no? Está componiendo un salmo y en el salmo le dice, tu amor es más dulce o fue más dulce para mí que el amor de las mujeres. Y claro, ahí vienen los mal pensados y dicen, oye, ¿qué fue lo que dijo David? Mira tú qué relación tenía. El hombre está expresando un sentimiento y en su sentimiento usa símiles. Y los símiles hacen comparaciones absurdas, como en Cantar de los Cantares. Amada mía, a yegua de Faraón te he comparado. Ah, eso es un insulto para las mujeres de hoy en día, ¿no? O sea, te comparé con una yegua, ¿no? No de usted. Pero en el poema, esto es como una feminista que me dijo que esas canciones de los tríos son denigrantes, ¿verdad? Y por una canción que decía, por cosas como tú, dijo cosas, o sea, a la mujer le dijo que era una cosa, no una persona. Yo, ay, no le ponga atención a eso. O tenía un hermano también que decía que esa canción de Armando Manzanero era blasfema. ¿Cuál? Esa que dice, adoro la calle donde nos vimos, ¿no?
porque adorar solo a Dios, hermano, no a una calle. Sí, pero ese es un poema. El hombre no va y se hinca frente a la calle, no va y le prende su velita a la calle. Eso no es lo que está diciendo. El hombre no hace eso, no ha caído en idolatría. Allí adoro significa otra cosa. Allí adoro significa que cuando él pasa por esa calle, él se recuerda de la muchacha, ¿no? Entonces, adoro la calle donde nos vimos. O sea, pero no decir que le puso un altar a la calle, ¿sí? Ni que ha cometido idolatría. ¿Sí me explico? Entonces las palabras en poesía significan otra cosa. Entonces cuando David está diciendo tu amor es más dulce que el de las mujeres, no está diciendo que él tenía una relación homosexual con Jonatán. O sea, no está diciendo eso, lo cual no es coherente con la cultura hebrea. La cultura hebrea no es así. Entonces, si fueran griegos, ahí sí lo pensaría, ¿no? Pero los griegos sí eran por ahí, pero los hebreos no. Entonces, no es coherente. Simplemente la metáfora se ha interpretado de otra manera. Y lo que ahí está diciendo David es que él prefería pasar tiempo con su amigo que así fuera pasarla allá de paseo con un romance, ¿no? Y que muchas veces eso puede suceder en nuestra vida, o sea, puede que a mí me digan, te invito a salir, ¿dónde? David es mujeriego, ¿no? Allá van a haber un montón de muchachas. Sí, pero fíjate que mi amigo acaba de venir a la ciudad y yo prefiero ir a pasar un tiempo con él y platicar y tomar un café con él. Hoy no me quiero andar en esas andanzas que siempre ando, ¿no? Y entonces eso ya en poesía se expresa de otra manera, pero no le pongas tanto. Entonces, cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, en poesía hay muchas figuras literarias. Hay una que se llama hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Pues una hipérbole es una exageración. ¿Ya? Yo no sé cómo está el programa de la escuela bíblica, pero si tenemos otra clase de... Esta es la segunda clase de interpretación que ustedes toman, ¿cierto? O sea, ya tomaron una. Muy bien. Y por eso me concentré en el género literario, porque sabía que eso ustedes no lo habían visto. Me imagino que se concentraron más en el contexto histórico, ¿no? Que también es otro tema sumamente importante, no lo vamos a demeritar, ¿no? Pero el tema de las figuras literarias, que no lo estamos tocando, solo lo distinguimos al principio, es también sumamente importante. Entonces, esta figura que se llama hipérbole. Bien. Una hipérbole es una exageración. Muéstreme una hipérbole moderna. Todo el mundo se calla. Todo el mundo, ¿quién es todo el mundo? Todo el mundo no es todo el mundo. Solo son los que están aquí. Y de hecho, cuando el profesor dice eso, él claramente se excluye, porque él sigue hablando, ¿no? Sí, sí, notan ustedes ese asunto, ¿no? La maestra lo decía dentro del salón de clase y obviamente no estaba mandando a callar a los que estaban hablando afuera, sino estaba hablando de sus alumnos. Todo el mundo se calla. Muy bien. Veamos una hipérbole bíblica, que es claramente hipérbole. Allá en el libro de los jueces, cuando los espías reportaron, dijeron, esa gente es gigante, es tierra que traga a los moradores. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas. O sea, ¿qué tamañito? ¿De qué tamaño eran los tipos de ahí de Canaán? Si ellos eran como langostas, ¿qué tamaño eran? Pues, kilómetros. No, pero eso es una exageración. Y luego dice, así le parecíamos a ellos. Pero en este caso, la hipérbole está marcada por a nuestro parecer. O sea, así nos sentíamos nosotros. Pero también es una exageración. Es cierto que los cananeos eran altos, diga usted 2 metros. Y es cierto que los israelitas eran bajos, diga usted 1,40. Los españoles que nos conquistaron a nosotros, allá en el 1500, esos españoles tenían entre 1,40 y 1,50 de estatura. Y yo era alto para ellos y aún así nos conquistaron, ¿sí? No, los hebreos eran pequeñitos y los cananeos pues eran altos. Entonces nos sentíamos como langostas, pero ahí hay una exageración. Bueno, ¿qué tal, por ejemplo, si el Salmo 51:5 es una hipérbole?
en pecado me concibió mi madre. No es una frase literal, sino que ahí hay una hipérbole, hay una exageración. Está expresando un sentimiento, decíamos en un inicio, luego es una exageración, ¿no? Y luego podríamos nosotros decir, óyeme, ¿y eso qué más podría ser? Pues podría ser una metonimia. Porque si se toma literal, ya les decía a ustedes, surge la teoría de que David no era hijo legítimo de Isaí, sino que la mamá lo había concebido mediante una acción pecaminosa. O sea, lo que él estaba diciendo, yo no soy hijo de mi papá, ¿no? Porque en pecado me concibió mi madre. Que tampoco se puede tomar así. Él no está hablando de la mamá, está hablando de él. Eso es como cuando uno va por la calle y le dicen esa vulgaridad, hijo de, ¿eh? Entonces uno dice, ay, están insultando a mi mamá. No están insultando a tu mamá, te están insultando a ti. O sea, ellos ni saben quién es tu mamá, ni conocen a tu mamá y ni quieren ofender a tu mamá. ¿Ah? Puesto que en el mundo ustedes saben que hasta las mismas mamás le dicen a los hijos así. Entonces, no están ofendiendo a tu mamá, te están ofendiendo es a ti. Entonces, cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, no está hablando de su mamá, sino está hablando de él mismo. No tenemos que tomarlo literal, sino como una expresión literaria. O sea, si ahí ya le vamos variando, ya le vamos cambiando. De verdad sería interesante hacer todo un programa, un cortito así, tipo mini predicación o reflexión del Salmo 51:5, ¿no? En pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiso decir David con esa expresión? Pero definitivamente tomarlo literal me lleva a mí al error teológico del pecado original, sea en la versión calvinista o sea en la versión católica. Bueno, ¿tienen preguntas sobre lo demás que vimos ahí con respecto a los salmos? ¿Comentario? A mí, profesor, hermano Selvins, me pareció muy interesante y eso es cierto, nos pasa frecuentemente. Hasta que miré el video, pues recapacito y me doy cuenta y por eso es la enseñanza, por eso es la escuela, ¿verdad? Sí, pues esa es la idea. Eh, correcto. Frecuentemente, usted puso un ejemplo ahí, el de Job, ¿verdad? Y Eliú. Ah, Eh, Entonces, y yo lo busqué en el 42:11, creo que está, ajá, del libro de Job. Y es cierto, Dios le dice, hey, lo que vos has dicho de mí no me parece, no estoy de sí. acuerdo. Eh, Y Eliú formula bastante, creo que 2 capítulos o 3, es la formulación de la crítica que Eliú le hace a Job, ¿verdad? Y sí. toda relativa a Dios, ¿verdad? A la adoración, a que él no tiene el conocimiento suficiente de Dios. Y luego Dios le dice, hey, vos estás equivocado, tiene razón Job, ¿verdad? Y vos no tenés razón. Me pareció interesantísimo. Que fíjese que incluso en los libros de teología, los buenos, ¿no? A veces citan la Biblia. Por ejemplo, Dios es omnipotente, por decir algo. Entonces citan. Y luego uno revisa la cita y resulta que la cita viene del libro de Job y de uno de los amigos de Job y Dios dijo que eso no era cierto. Entonces uno dice, hey, lee la Biblia porque no todo lo que está en la Biblia, o sea, hay que leerla completa para analizar y al final uno se da cuenta que la cosa es distinta. Hermano Jorge, Buenas noches, bendiciones, hermanos. bendiciones. Sí, me llama la atención bastante a mí y me gustaría eh, poner este ejemplo que sale ahí en el video, es bastante importante sobre el paralelismo antítico. Y Antitético. me llama antitético, perdón. Sí, me llama la atención porque muchas veces nosotros malinterpretamos entonces, porque usted hace la mención de, de que cuando predicamos e incluso hablamos de la prosperidad económica, a veces es cierto y a veces no. Tenemos que leer bien el contexto y en la segunda parte lo explica. Ahora bien, me surge la siguiente pregunta. Ahí usted menciona que en los evangelios, perdón, en la parte del Nuevo Testamento también hay poesía. Me Sí. gustaría saber si hay esta mención de este punto
antitético en el Nuevo Testamento? ¿Hay algún ejemplo? De seguro sí, de seguro sí, pero ahorita se me nubló ¿cómo se llama este? La mente. O sea, ahorita no se me ocurre ni un solo pasaje, pero eso antitético, por ejemplo, así en el Antiguo Testamento, ¿no? Está en el Salmo 1. eh, Porque Dios conoce la senda de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, contrasta el futuro del justo y el futuro del malo, ¿no? Entonces, sí, en el Nuevo Testamento hay muchos paralelos, o sea, hay muchos. De hecho, cuando los ángeles hablan, generalmente los ángeles hablan en paralelo, o sea, siempre hablan en paralelo, como el ejemplo que mostraba yo de Lucas, ¿no? De lo que dice el ángel Gabriel, ¿no? Entonces siempre hablan en paralelo. Entonces estoy seguro que si me pongo a la tarea, yo lo voy a encontrar, solo que ahorita no lo tengo en mente, ¿no? O sea, no lo tengo aquí grabado ahorita, pero lo encuentro. Incluso la figura del quiasmo, por ejemplo, cuando Jesús dice en el Sermón del Monte, no deis, no, ¿cómo es? No deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es un quiasmo. Inciso A, no deis lo santo a los perros. Inciso B, no echéis las perlas a los cerdos. En el B, porque las van a pisotear. Los cerdos van a pisotear las perlas. Y vuelve a la A. ¿Qué van a hacer los perros cuando le dé lo santo? Se van a volver y los van a despedazar. O sea, no son, los cerdos no lo atacan usted, pero los perros sí. A propósito, es que la palabra ahí perro kuon quiere decir perro salvaje. Es que hay cuestiones en las que el griego es claro, en ese momento es un perro de la calle, es un perro salvaje. Y cuando la Biblia traduce, por ejemplo, perrillos, está hablando del perro doméstico, de la mascota, como cuando la mujer sirofenicia le dice a Jesús, o cuando Jesús le dice a la mujer sirofenicia, no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. Entonces, el término que usa se parece mucho. El uno es cuon, el otro es cunario, ¿no? Entonces, el segundo término se refiere al perro doméstico. O sea, entonces ahí diferente, ¿no? Pero sí, mira el quiasmo, entonces uno dice, oh, yo pensé que no. Oh, sí, el Sermón del Monte está lleno de esas figuras literarias, o sea, está bien pensado artísticamente hablando. Pero me queda de tarea, ¿sí? Me queda de tarea encontrar el paralelo antitético y donde cuando uno mira el paralelo antitético, la parte A se interpreta a raíz de la parte B. Sí, En ¿me el, entiendes? en el, en el chat menciona un pasaje bíblico, Oh, Ulises, mírelo. ya lo miro, ya lo miro. Dice, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Mm? Ok, interesante. Sí, ahí hay un montón. Hay un montón, pero note cómo contrasta uno y el otro. Hermana Reina. Sí, hermano. A mí me llamó muchísimo la atención, hermano, la parte que usted explica en cuanto siempre hablando de David, que muchas veces se puede ir como al golpe, el análisis o lo que querramos interpretar. Pero cuando se hace a profundidad, porque por ejemplo hay una parte que usted dice que el tema es claro en los salmos y que podían servir para ratificar una doctrina, pero no para cimentar. Muchas veces se va sin haber un análisis y dice algo uno directo. Por ejemplo, los católicos eso es lo que manejan. Que el pecado original, no mire que David dice, vino desde que era niño, desde que nació, desde que estaba en el vientre y pues, y enredan todas las cosas. Pero cuando uno lo analiza y como lo analizamos ahorita, entonces sí se queda más claro que realmente era que él se sentía, o sea, un ser miserable por lo que había hecho. Claro. Entonces, ¿A poco? es importante ese análisis, pero llevarlo así como tan a profundidad. Y la Claro. verdad, hermano, que pues en cuanto a poesía, hermano, a mí me encanta la poesía. Yo escribo, a mí me fascina la poesía.
Bueno, Muy bonito, me ha encantado ese tema, me ha encantado, la verdad que sí. bueno, si usted es de la tierra de Rubén Darío, me extraña que no le gustara. ¿Ah? Es como cuando uno va a Cuba, en Amén. Cuba todos son poetas allá. Nosotros en Guatemala somos más prácticos, sembramos papas. Sí, ¿Quién sí. había? Ah, hermana Reina había levantado la... Mayra. Mayra creo que se le congeló la computadora. Ulises. Buenas noches, hermano, bendiciones. Yo tenía una consulta en cuanto que en el video se menciona de que los salmos primeramente se mencionan en muchas partes de la Biblia, no simplemente en el libro de los salmos. Ujú. En diferentes partes de la Biblia se menciona. Sin embargo, hay una parte donde usted menciona que especialmente están compilados en los 5 libros que llevan su nombre, los salmos. Entonces tengo una duda. ¿Qué son esos 5 libros? Ah, mire, cuando usted abre los Salmos ahí en su Biblia, no, ya le muestro. Usted abre los Salmos en el mero capítulo. Bueno, aquí estoy yo en el Salmo 72, Salmo 73. Usted abre su Biblia, Salmo 73, y usted se va a fijar que en su Biblia, cualquiera que ésta sea, va a empezar diciendo libro 3. ¿Ya lo vio? Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que son 150 salmos. Eso es mucho. O sea, eso es mucho. Y antes se escribía en rollos, no se escribía así. O sea, esta forma de libro no se conocía. ¿Sí? Entonces escribía en rollos. Entonces, cuando usted escribe en rollos no cabe. O sea, no podemos tener un rollo gigante, hay que tenerlo chiquito, porque si lo hacemos crecer mucho, las hojas se maltratan y se rompen. Entonces hay que hacer los libros pequeños. Entonces, los 150 salmos que se compilaron no cabían en un solo libro, en un solo rollo. Así que hubo que ponerlos en varios rollos. A la hora de decidir cuántos rollos, pues se pensaron en 5. Tengo, entonces a ver qué es lo que no. Hermana Mayra iba a opinar, pero se desconectó. O mejor dicho, le había dado la palabra, pero se desconectó. No fue que el internet, hermano, a veces aquí es bastante malito y entonces me sacó de la clase. Ah, sí, no, Lo que así. estaba viendo con el hermano, que él estaba diciendo un texto y siempre he puesto cuidado que cuando van a leer en algunos lugares, en algunas partes, lo de la ofrenda, que está en Corintios 16:1, al final dice, el que está haciendo la prédica dice, el que siembra poco cosechará poco y el que siembra abundantemente cosechará. Lo hacen como para que el miembro tome esa iniciativa sobre la hora de la ofrenda, pero Sí. en lo que leo, estudio y escucho, siento que no tiene que ver con eso. Bueno, Ay, ese pasaje viene bueno, está en primera Corintios, digo, en segunda Corintios, ¿no? Porque en primera es otro, no sé, sería interesante, pero no quiero analizarlo ahorita, no puedo analizarlo ahorita. Y también que el tema de la ofrenda es bien quisquilloso, ¿no? O sea, está en primera de Corintios 16:1, lo que no recuerdo dónde leen la parte, lo he buscado y no lo encuentro ahorita, pero sí sé que siempre dicen, el que siembra escasamente, segará escasamente. pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eh, Ah, sí, ese está en segunda a los Corintios, ¿no? Y está en el contexto de la ofrenda. Está en el contexto de la ofrenda. Lo único es que habría que analizar de qué está hablando Pablo allí, porque en efecto ese sirve mucho para cimentar la doctrina de la teología de la prosperidad. Yo voy muy en contra de todo eso, ¿no? Voy muy en contra de todo eso, pero a veces hay pasajes que están metidos dentro de ese contexto y uno tiene que ser totalmente claro. Por ejemplo, ahorita que estoy estudiando Proverbios con una iglesia allá en Guatemala, que he estado subiendo a mi canal de YouTube los videos, ¿no? De Proverbios. Ahí más adelante, Proverbios dice, honra al Señor con tus bienes y Él hará rebosar de mosto tus lagares.
Entonces, obviamente hay cierta prosperidad dentro de las escrituras. Es una cuestión que uno no va a negar así nada más, ¿no? Pero es interesante que uno se empiece a preguntar, ¿realmente el pasaje está bien interpretado? ¿Realmente dice lo que yo he creído? Y claro, muchas veces aquí no se trata de poner en duda por poner en duda, pero eso es bueno, ¿ya? Eso es bueno, siempre y cuando uno llegue a unas conclusiones certeras y no que ande poniendo en duda todo lo que aparece, ¿no? Bueno, Ulises, entonces ahí queda claro que los 5 libros de los Salmos están en nuestro libro de los Salmos, que aparece el libro 1, libro 2, libro 3, 4 y 5. Y ahí es donde se agrupan todos los salmos que tenemos. O sea que antes eran 5 rollos que se mantenían. Y algunos piensan que esos 5 rollos estaban pensados en los 5 libros de la ley. Lo mismo se dice de Mateo, por ejemplo, que tiene 5 grandes discursos. Sermón del Monte es un discurso, ¿no? El sermón escatológico, Mateo 25, 24 y 25 es otro discurso, es el último. Entonces dice que Mateo agrupó todo lo que Jesús dijo en 5 grandes discursos para hacer los 5 libros de la ley, sería la ley del Nuevo Testamento. No lo sé, pero hay mucho de eso, ¿no? Bueno, en ese caso vamos a analizar para la próxima semana, ¿no? La situación de los profetas, ¿no? Que también están escritos en poesía, pero hay muchas cuestiones que vamos a ver de los profetas así a término general, ¿no? Ya saben que lo que estamos haciendo aquí es hacer pinceladas de interpretación para que tengamos un contexto, ¿no? Esto es un mundo donde usted se puede meter realmente a cada uno de estos aspectos y hacer un análisis más profundo, realmente. Entonces, pero esta es la idea, ¿no? Que vayamos aprendiendo cosas nuevas y distintas. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga, pasen buena noche